Bienvenidos, Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia, educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo. Somos la institución educativa privada Enrique López Albújar, porque nosotros creemos en las inteligencias múltiples de tu hijo. Desarrollamos inteligencias lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, interpersonal y naturalista. También brindamos talleres de robótica, música, computación e inglés, en inicial, primaria, secundaria y SEBA. Inicio de clases 4 de marzo. Ubícanos en Girón Santa Beatriz 399, San Gabriel, Villa María. Teléfonos 283-2827. Hola, muy buenos días. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Cabina Educativa, que se transmite a través de Rumbo Digital, de esta plataforma que se transmite a lo largo y ancho de todo el Perú y del mundo. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy día, un jueves más de este mes de enero del 2020, ya agradeció usted a Dios por este lindo y hermoso día, agradeció por su familia, agradeció por sus hijos, agradeció por todo lo que tiene usted a su alrededor. Recuerde que el Señor siempre tiene alguna forma de llegar hacia nosotros, de hacernos entender que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Debemos entender los mensajes divinos y debemos nosotros estar atentos a las interpretaciones para seguir el mejor camino, para estar siempre contentos y para tener una energía siempre positiva, para que todo nos vaya bien. Porque parece mentira, si nosotros a veces nos encontramos tristes, esa energía de tristeza la jalamos para nosotros y eso es malo. Se dice que debemos de llamar todo lo mejor para nosotros con una energía muy positiva, pensando siempre en que todo nos va a ir bien, teniendo bien en claro nuestros objetivos en la vida y saliendo siempre adelante por más situaciones no agradables que nos hayan sucedido. Así que, queridos amigos, hoy día tenemos un programa muy importante. Vamos a hablar sobre nuestras lindas y hermosas playas. El Perú es un paraíso y tiene unas playas hermosísimas, pero solamente son recomendadas algunas. También tenemos que conversar sobre los colegios nacionales y privados y las últimas normas que ha dado el Ministerio de Educación. También contamos, como siempre, nos caracterizamos con la presencia de especialistas en psicología, porque sabemos que nuestro país necesita siempre de la orientación psicológica emocional de personas profesionales, especialistas, y el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Edith Manrique, quien nos acompaña. Y para finalizar, no podemos dejar de lado algo importante. Tenemos en el Perú elecciones y queremos conocer a una persona que nos parece una candidata admirable, una candidata que ha venido a visitarnos y con la cual hemos tenido una entrevista que lo vamos a pasar al final del programa. Entonces, amigos, no se mueva, que regresamos en breves instantes. Nos vamos a un pequeñísimo corte. Bienvenidos, Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia, educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo. Somos la institución educativa privada Enrique López Albújar, porque nosotros creemos en las inteligencias múltiples de tu hijo.
Desarrollamos inteligencias lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, interpersonal y naturalista. También brindamos talleres de robótica, música, computación e inglés, en inicial, primaria, secundaria y SEBA. Inicio de clases 4 de marzo. Ubícanos en Girón Santa Beatriz 399, San Gabriel, Villa María. Teléfonos 283-2827. Queridos amigos, y como antes les mencionaba para todo el Perú y el mundo, el Perú es un país que no solamente nosotros nos podemos enorgullecer de ser el anfitrión en gastronomía, en las danzas de nuestro país, en las maravillas arquitectónicas que tenemos. Somos un país realmente hermoso. Y no podíamos dejar de tener nuestras hermosas playas a lo largo y ancho de nuestro Perú. Y aquí nos vamos con una pequeña nota de las playas que tenemos, que son playas saludables a las cuales podemos asistir y debemos cuidar. Vamos con la nota, por favor, chicos. Verano 2020. Conoce cuáles son las playas limeñas catalogadas como saludables por la DIGESE. En total, son 25 playas aptas para los veraneantes. La mayoría de estas ubicadas en Miraflores y Ponte Hermosa. Muchos limeños ya frecuentan las diversas playas de nuestra capital. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las catalogadas como saludable por la Dirección General de Salud Ambiental y Ministerio de Salud. Hasta la última inspección sanitaria en las playas del capital realizada por la DIGESA del pasado 20 de diciembre, se mencionó que en Lima existen 25 balnearios que cumplen con los requisitos establecidos para ser consideradas saludables. A continuación, te presentamos la lista completa de los espacios saludables para todos los bañistas. En Distrito Miraflores, Punta Roquitas, La Pampilla, Huaquique, Macá, Redondo, Las Piedritas, Los Delfines, Estrellas. En Distrito de Lorí tenemos San Pedro, Arica, en Barranco, Los Pavos, las playas de Barranco, Los Yuyos. En Distrito de Chorrillos, Agua Dulce B, Agua Dulce Sur, Las Cerraduras. En Ponte Hermosa, El Silencio, Caballeros, Ponte Hermosa, Señorita. San Bartolo Norte A, San Bartolo Norte B. En Punta Negra, Punta Rocas, Santa María del Mar, Santa María y la playa. Bueno, queridos amigos, Embajador. entonces nos han pasado una nota sobre las playas saludables de Lima. Tenemos 25 balnearios donde tenemos las playas más recomendables de Lima. Pero, queridos amigos, podríamos tener mucho más playas saludables si nosotros contribuimos. No esperemos que los demás hagan, queridos amigos. Siempre estamos a la espera de que otros cambien. Pero el mundo no va a cambiar así, mis queridos amigos. El mundo solamente va a cambiar si nosotros cambiamos. Empecemos nosotros mismos, dando nosotros los primeros ejemplos. Nuestro mundo dice que tiene poco tiempo de vida. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nuestros hijos, nuestros nietos se queden sin este mundo tan maravilloso en el cual vivimos? Creo que no. Entonces, lo que tenemos que hacer, empecemos nosotros por cambiar. Si vamos a la playa, llevemos las bolsas, los paquetes necesarios para recopilar nuestra basura. Porque decir que no vamos a generar basura en la playa es un poco difícil de decirlo. Siempre vamos a generar basura en algún lugar, pero debemos de llevar un contenedor, una bolsa de plástico, de papel, donde podamos colocar todos los residuos, toda la basura que nosotros en ese momento estamos generando. Número 1. Número 2,
jamás, por ningún motivo, por ninguna razón, dejar botellas, ni botellas de plástico, menos aún botellas de vidrio, porque podríamos lograr que alguna persona pueda ser mal herida por una imprudencia, un descuido. Ya no vivimos en los tiempos de antes, donde antes no había tanta información. Ahora todos conocemos la información es a lo largo y ancho del Perú y del mundo, y sabemos perfectamente que no debemos dejar nada que contamine nuestras playas. Tampoco debemos estar miccionando ni haciendo cosas indebidas en las playas. Por más niños pequeños que tengamos, por más apuros que tengamos, tenemos que ir a buscar los servicios higiénicos, señores, padres de familia, queridos amigos. Tenemos que estar al pendiente que todo el cuidado que realicemos siempre va a ser para el beneficio de nosotros mismos. Cuidemos nuestro medio ambiente. Ahora pues nos han dicho que han creado las bolsas de yuca. Imagínense qué tal talento. Y que las bolsas de yuca obviamente servirían como alimentación de los peces. Eso es algo muy importante y eso es algo que los gobiernos deben de fortalecer. Porque la contaminación es uno de los grandes problemas mundiales. Es uno de los grandes problemas mundiales que existe y que todos, absolutamente todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, debemos de cuidar. También no solamente es la parte sólida lo que se debe de cuidar, también es la parte acústica. Cuando vamos a la playa y queremos escuchar nuestra música, está bien, hay que poner nuestra radio, hay que poner nuestra música, pero con una música adecuada, porque también el otro veraneante, que también está muy cerca a nosotros, el otro veraneante también quiere escuchar su propia música, también quiere su propio espacio. Cuando corramos, cuando caminemos por la playa, no podemos ir levantando la arena para ver si le cae pues a la persona que está al costado, tampoco puede ser eso. Y obviamente si estamos en la playa tenemos que cuidar, ya que el Perú es uno de los lugares donde hay la mayor radiación solar, debemos utilizar el protector y el bloqueador solar. Todos, absolutamente todos. Así estemos expuestos en la sombra. Porque si estamos expuestos al sol, es peor. Entonces debemos de estar untándonos el bloqueador por todo nuestro cuerpo y recomendar esto a los niños pequeños y a los jóvenes y a las personas mayores, adultos mayores, que a veces son un poquito reacios y a veces no creen en las recomendaciones que nos dan los especialistas. Entonces, queridos amigos, el Perú es un paraíso. Las playas de Lima, tenemos 25 balnearios donde sus playas se pueden asistir sin ningún tipo de inconveniente. Los alcaldes están haciendo un esfuerzo sobrenatural para mantenerlas completamente limpias y está muy bien porque ese es su trabajo. Queridos amigos, ahora vamos a pasar a otra nota. Estamos en el Perú en época escolar y las matrículas en los colegios nacionales y privados están determinadas por ciertas normas que el Minedu ha extendido en estos momentos para que los padres de familia tengan bien en claro qué medidas deben adoptar, qué cobro se les debe realizar y qué actitudes deben de tener en este tiempo de matrícula. También no nos olvidemos que la matrícula del año escolar también requiere de responsabilidad de los padres. No solamente son las escuelas, también son los padres quienes deben ser responsables y quienes deben de prever con anticipación los gastos que se avecinan desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, comprendiendo que los chicos estudian y que obviamente hay gastos que son inherentes a su enseñanza-aprendizaje, ya sea en colegio nacional o ya sea en colegio privado. Chicos, ¿nos vamos con la nota de los colegios? Matrícula en colegios privados. Recuerda lo siguiente: asegúrate de que el colegio que elijas cuente con las autorizaciones de funcionamiento pertinentes. Infórmate sobre los deberes y derechos, y así como de sus hijos, solicita el colegio de reglamento interno y propuesta pedagógica. Solicita información precisa sobre el monto y las pensiones, fechas de pagos y posibles aumentos. Cuota única de ingresos, derecho de matrícula y pensión de enseñanza. Se les exige otro pago
Asegúrate de que esté aprobado por la Dirección Regional de Educación o OJET, o haya sido informado a los padres de familia que cuenten con su consentimiento. Puede comprar útiles, textos y uniformes escolares en el establecimiento que elijas. También puede verificar el plantel donde estudiarán sus hijos. Cuenta con un conocimiento oficial o funciona dentro de la legalidad. Al realizar la búsqueda del colegio y al no encontrarlo en el registro del Ministerio de Educación, no dudes de reportarlo y reporta a un colegio no autorizado. Asimismo, puede revisar la información referida a la infraestructura del colegio, montos de pensión y número de alumnos, y entre otros. Bueno, queridos amigos, acabamos de escuchar cuáles son los requisitos para que un padre de familia no sea sorprendido cuando va a un colegio privado y desea matricular a sus menores. Número 1, que el colegio cuente con resolución de autorización. Número 2, que tenga su licencia de funcionamiento de la municipalidad del distrito donde se encuentran. También tiene que el colegio dar información sobre la cantidad de pensiones que se cobran, que sabemos todos que son 10, la matrícula que es única. Hay colegios que cobran cuota de inscripción, tienen que cobrar la cuota de inscripción solamente una vez durante la permanencia de los estudiantes en el colegio, solamente se cobra una vez. Y la disposición dice que si es que esos alumnos son retirados, entonces el colegio se queda con una proporcional de la cuota de inscripción y la otra parte debe ser devuelta, y que el ministerio está sancionando a aquellos colegios que no cumplan con la devolución de la cuota de inscripción. Tenemos, queridos amigos, que darnos cuenta también que en los colegios privados son colegios que se rigen netamente de la economía de las pensiones que pagan los padres de familia. Y en este sentido tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy conscientes. Aquí yo hago un llamado a los padres de familia a que se comprometan a matricular a sus hijos en un colegio privado siempre y cuando tengan las condiciones económicas para hacerla. Porque lamentablemente, si es que no tienen las condiciones económicas para hacerla, lamentablemente se generan un problema institucional. Porque los hijos de los maestros después no pueden cobrar dentro de las fechas exactas porque los padres de familia no pagan. Pero hay muchos padres de familia que no pagan, no porque no cuenten con dinero, sino simple y sencillamente porque no desean pagar y le dan prioridad a todo. Y eso se ve en las fotos del Face que ellos publican, donde indudablemente se ve que llevan una vida económicamente regular, óptima, y sin embargo no desean cumplir con el pago de las pensiones de los colegios debido a que el Estado no obliga a que éstas se paguen de forma exacta como se han comprometido desde un comienzo. Y solamente se puede hacer la retención de los certificados de estudio. En este sentido, tenemos que queremos un mundo diferente y tiene que haber conciencia. Y la primera conciencia tiene que ser del padre de familia. El padre de familia tiene que ser consciente que matricula en un colegio privado y que tiene que pagar sus mensualidades. Porque eso es un ejemplo para sus hijos. El hijo puede ser pequeñito, el hijo puede ser ya un niñito grandecito o puede ser un jovencito. Y si ve que el padre de familia no cumple con sus responsabilidades, no porque no puede, sino porque no desea, porque se encaprichó, lamentablemente eso genera en los hijos un pensamiento de irresponsabilidad que a la larga, a la corta, va a repercutir en el comportamiento dentro de la familia. Así que, queridos amigos, ahora nos vamos con la nota de los colegios nacionales. Matrícula de colegios públicos. Tu hijo debe tener la edad correspondiente al grado en que se va a matricular hasta el 31 de marzo. Es importante llevar la partida de nacimiento, DNI o pasaporte de su hija o hija. Presenta su DNI o pasaporte al momento de la matrícula. La presentación de estos documentos es obligatoria, pero no impide la matrícula. De no contar con alguno,
Se les otorgará el plazo de 30 días calendario posterior al inicio del año escolar para que regularice su presentación en todas las instituciones educativas públicas. La matrícula es gratuita y no se condiciona el pago de cuotas ordinarias o aportes extraordinarios de la PAFA, compra de paquetes escolares, donaciones y entre otros. La matrícula para los estudiantes antiguos es automática. Sin embargo, se debe actualizar sus datos según el cronograma establecida por la institución educativa. Los textos escolares y cuadernos de trabajo son gratuitos. Está prohibida la evaluación de ingreso para los alumnos de inicial y primer grado de primaria. De 3, 4, 5 años, primer grado, etcétera, como corresponde. Y que es obligación del padre de familia, si es que el alumno ya estudió el año anterior, hacer la ratificación de la matrícula como corresponde. Queridos padres de familia, no nos engañemos, también seamos realistas. En este país se dice que la educación es gratuita, efectivamente, pero ¿realmente los presupuestos cubren todos los gastos de los colegios nacionales? Realmente no lo hacen. Entonces, se genera ahí un populismo real de parte de todos los estados, porque este es el único gobierno, todos los gobiernos, ¿no? Donde se dice que la educación es gratuita porque, bueno, los maestros del estado, el personal docente, jerárquico, administrativo, etcétera, se le paga, es pagado por el estado. ¿Por qué? Porque el local lo mantiene el estado. Pero, sin embargo, hay que ser realistas que muchas veces esos presupuestos no alcanzan para cubrir las necesidades de los colegios nacionales. Y a veces se denuncia a los directores de una forma abusiva. Entonces, los padres de familia tienen que saber organizarse para que tengan en cuenta que hay necesidades que el Estado no puede cubrir. De repente, porque se programó de esa forma inadecuada, a veces querer cambiar las cosas no es tan fácil. De repente este gobierno tiene el deseo de cambiar las cosas, pero no es tan fácil. Los presupuestos no alcanzan, hay que ser realistas, y entonces los padres tienen que saber organizarse a través de sus APAFas para poder solventar los gastos y las necesidades que se tienen en los colegios. Entonces, señores padres de familia, muy atentos, que la educación en los colegios nacionales es gratuita, no tienen por qué pagar ningún derecho de matrícula, y coordinar con la PAFA las necesidades que se tienen que realizar para la mejora de la institución o para la mejor organización de la institución educativa. Queridos amigos, ahora, hablando de educación, hablando de padres, hablando de niños, hablando de escuela, tenemos la presencia de nuestra invitada especial, la doctora Edith Manrique, especialista en los temas psicopedagógicos, quien ella el día de hoy nos acompaña. Luego del siguiente corte comercial, no se mueva, que regresamos con ella en unos brevísimos instantes. Matrícula de colegios públicos. Tu hijo debe tener la edad correspondiente al grado en que se va a matricular hasta el 31 de mayo. Bienvenidos. Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia, educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo. Somos la institución educativa privada Enrique López Albújar, porque nosotros creemos en las inteligencias múltiples de tu hijo. Desarrollamos inteligencias lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, interpersonal y naturalista. También brindamos talleres de robótica, música,
computación e inglés, en inicial, primaria, secundaria y SEBA. Inicio de clases 4 de marzo. Ubícanos en Girón Santa Beatriz 399, San Gabriel, Villa María. Teléfonos 283-2827. Bienvenidos, Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia, educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo. Doctora Edith, bienvenida acá a Cabina Educativa. ¿Cómo está, doctora? Gracias, Rosita. Muy bien. Encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, doctora. Realmente para nosotros es un placer tener acá a la doctora Edith Manrique Blas. Ella es psicóloga clínica, educativa y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Ella es con su especialidad en rehabilitación de mujeres con dependencia emocional. Uh-huh. Muy bien, doctora, entonces tenemos muchos temas que tratar. Aquí estoy para lo que tú quieras. Perfecto, doctora. Doctora, estamos a inicios del año escolar, bueno, falta un mes, porque acá en el Perú las clases empiezan en el mes de marzo. Entonces, cuando llegamos a la escuela tenemos muchas veces diversas situaciones los maestros que afrontar. Gracias. Lo primero que tenemos que afrontar es la falta de responsabilidad de algunos padres por el cumplimiento de sus obligaciones, llámese con los materiales educativos que necesita el estudiante, los cuadernos, cuestiones básicas, ¿no? Porque resulta que está separado el papá de la mamá. Entonces la mamá no quiere pagar porque dice que tiene que hacerlo el papá no quiere comprar porque dice que tiene que hacerlo la mamá. ¿Qué es lo que podemos hacer, doctora? ¿Cómo logramos que esto cambie? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos todos de que la situación ahorita de las familias en general en nuestra sociedad está en crisis, la verdad, ¿no? Y está en crisis por diferentes temas, no solamente está desde el ámbito escolar, ¿no? Tenemos desde diferentes puntos de vista la familia, la pareja, la dinámica con los hijos, no se termina de estabilizar, al contrario, ¿no? Estamos en una situación en que necesita haber grandes cambios para ver una familia mejor constituida y estable por el bienestar de todos, no solamente de los hijos, sino de todos los integrantes. Sin embargo, parece que a pesar del tiempo y a pesar de las cosas que se vienen haciendo, no logramos todavía esos cambios. Y la realidad es que es cierto, ¿no? Quizás nos lleve unos cuantos años más poder lograr esos objetivos. Pero mientras llega eso, tenemos que seguir haciendo algo, tenemos que hacer algo. En el caso específico que me estás hablando de los padres, ¿no? Siempre trato de decir a las autoridades del colegio que tienen que de alguna forma ver un mecanismo de compromiso de parte de los padres. Tienen que encontrar una forma en que los compromisos se cumplan para no perjudicar la estabilidad de su hijo dentro del colegio. Pero a veces los padres son personas en la actualidad, bueno, no estamos hablando de todos, pero sí de muchos y también de bastantes. Los padres son irresponsables. Doctora, los padres son irresponsables. Así es. Y yo he tenido padres de familia que me dicen cuando, señora, pero su hijo, ¿por qué llega tarde? Es que no tengo tiempo. Pero señora, ¿por qué su hijo viene con el uniforme sucio? Es que no tengo tiempo. Señora, ¿pero por qué le ha comprado chisitos, papitas para el desayuno? Es que no tengo tiempo. Entonces, el padre ve que el hijo es una carga. No ve que el hijo es un tesoro tan grande que hay que formar, que hay que educar. Pero es que esa es la realidad.
Si tú te das cuenta y si tú hicieras una estadística, no sé si existe esta estadística, de ver cuántos de los hijos han sido planificados y deseados. Son muy pocos. Son muy pocos. Entonces son hijos que se llegan a ser realmente una carga para los padres. Entonces los padres realmente no concientizan que están a su cargo de seres humanos y que en sus manos está el futuro de ellos, lógicamente. Doctora, pero esto sería porque, por ejemplo, antes, en mi época, por ejemplo, el hablar pues de sexo, de sexualidad, pues era un tabú, ¿no? Uno no podía hablar con los padres sobre eso y obviamente uno desconocía hasta los métodos anticonceptivos. Y entonces de repente pues la pareja quería tener relaciones y sin querer, bueno, venía pues no una linda y hermosa criaturita en el camino. Pero la formación de esta persona, pienso que debe ser una conciencia de una responsabilidad de un ser que ha traído a este mundo. O sea, no hay responsabilidad. No hay, porque en realidad, como te digo, son niños que vienen al mundo simplemente de un modo circunstancial. Pero acá hay un puntito que te quiero recalcar, Rosita. Dentro de la institución educativa debe haber reglas y normas y hay autoridad para que de alguna forma hagas cumplir al padre de familia. Y cada institución también es responsable de aceptar dentro de su institución a ese padre de familia o no. Porque estamos hablando de un colegio particular. En un colegio nacional, ahí sí no. Ahí sí están obligados a recibir a todos. Pero ya sabemos que dentro del aspecto de colegios nacionales, pues hay una serie de pasos que se tiene que seguir y que hoy se están cumpliendo más rigurosamente debido a los problemas que tenemos ahorita actual en la sociedad. Entonces, en los colegios nacionales se tiene que cumplir sí o sí porque es ley. Y ese padre irresponsable, ese padre que no va a las citas, ese padre que no le interesa, ese padre que de repente es violento, agresivo, que está maltratando al hijo o a la esposa, y lo detecta un profesor, o lo detecta el coordinador, o lo detecta la directora, la institución, alguien de la institución, tiene que regirse bajo los parámetros que le ofrece el colegio y el Estado. Porque si no, simplemente, ¿qué aplica? Aplica la demora, la fiscalía, y se meten en serios problemas que muchas veces por presión no quieren los padres de familia meterse y sí o sí lo tienen que cumplir. En los colegios particulares, yo también trabajé mis primeros años, muchos años he trabajado en colegios particulares, sé la realidad de los colegios particulares. También ya es hora, las leyes yo me imagino que del Educando y del Ministerio de Educación son tal cual para el Colegio Nacional como para el colegio particular, no tendría por qué cambiar eso. Pero yo pienso que en los colegios particulares, las autoridades de los colegios particulares deberían ser más drásticos en ese sentido. Doctora, lo que pasa es lo siguiente, en la UGEL, en las UGELes, que son los organismos inmediatos superiores a las instituciones educativas, resulta que hay especialistas que, lejos de escuchar, concientizar a los padres de familia, los fortalece de quejas que a veces son quejas que dañan no solamente a las instituciones, dañan a los maestros, sino que además dañan a sus propios hijos. Porque cuando los maestros exigen, cuando los maestros detectan ese tipo de agresiones, llaman a los padres de familia para tratar de concientizarlo, y los padres de familia, lejos de ser conscientes, los padres de familia pues ven el mejor pretexto para ir a quejarse al UGEL de cualquier situación y tratar de dañar la imagen del colegio, y lamentablemente las UGELes aceptan. Pero leía una norma hace unos días donde decía que ya a partir de ahora, cuando los directores o los profesores detecten que los padres de familia no cumplen con sus obligaciones, por ejemplo, de recoger la libreta, por ejemplo, de asistir a la escuela de padres, por ejemplo, de asistir a las atenciones con los psicólogos, porque generalmente los colegios particulares siempre, todos tienen un psicólogo, pero los padres de familia no tienen tiempo para eso. Entonces, dice que se tiene que levantar un acta y enviarlo a la UGEL.
Y con eso estamos salvando responsabilidades. Ojito, todos aquellos que tienen su colegio privado, por favor recuerden eso. Sí. Es más, yo trabajé hasta hace poco en un colegio privado particular, muy pequeñito, muy chiquitito, ¿no? Es el único colegio que me quedé y trabajé más de 10 años en ese colegio, ¿no? Y la directora me informaba de las nuevas normas que habían, ¿no? Entonces ya ahora, por ejemplo, los profesores, el psicólogo, está en la obligación de denunciar a la UGEL informar. Obligación. Cuando el niño llega tarde, cuando el niño se duerme en las aulas, cuando el niño trae una inadecuada lonchera, ¿no? Claro, porque son irresponsables. Cuando el niño falta demasiado, ¿no? Cuando tú ves que al niño le sucede algo, citas a los padres se niegan a asistir. Cuando, por ejemplo, da la orden que la psicóloga le dice, bueno, necesito yo una evaluación más completa o necesito que el niño asista a sus terapias, y los padres se niegan. Se niegan, le entró por acá, le salió por acá, nunca terminó el año escolar, nunca presentó ningún informe, nunca llevó al niño a terapias, nunca nada. Entonces, ahora han cambiado. Desde el año pasado, desde el 2019, las reglas están mucho más fuertes, pero los colegios tienen que cumplir, o sea, con tienen informar, que acatar con informar. Eso es lo más Entonces, importante. ¿qué pasa? Él lo que hace es, muy bien, señor padre de familia, usted me quiere ir a denunciar porque yo le hablo, no le exijo, claro. ¿Usted me quiere venir a denunciar? Muy bien, vaya nomás. Pero ya está. El acta. En la UGEL ya están informados. Ya saben que padre de familia tal. Entonces, ¿por qué? Porque los padres lo único que hacen es, les voy a denunciar, les voy a perjudicar, ustedes no me pueden obligar. Señores padres de familia, sí, ahora sí se tienen que obligar, ahora sí se puede obligar. Perfecto, ahora sí hay que cuidar a los niños y a los jóvenes. Ahora sí hay que cuidar a los niños y a los jóvenes. Ahora no es como ustedes quieran y como les da la gana, sino es como realmente se debe de hacer en beneficio de quién, en beneficio del niño, del estudiante, no en beneficio de ustedes. Porque en realidad está en juego, ¿qué cosa? La educación y la formación de un niño. ¿Cómo es posible? A los padres no les interesa cuidar la parte emocional, sus conductas, la parte familiar, la parte del aprendizaje, pero sí les interesa otras cosas. Así es, ¿no? Sí, tienen tiempo para otras cosas. Sí les interesa. Por ejemplo, organicemos el cumpleaños del niño. Uy, ahí sí viene la madre con todo, hace la fiesta, da las tarjetitas, hace un mega cumpleaños para el niño. Pero no hay dinero, ni tiempo, ni dedicación si el niño tiene dificultades en su aprendizaje, en su lenguaje, para llevarlo a sus terapias. Entonces, ahora sí los padres tienen que ser conscientes de las responsabilidades que tienen en la escuela. Si es que los padres no cumplen, señores directores, queridos colegas, informar inmediatamente a la UGEL. Doctora, pero esto, ¿dónde lo fortalecemos? La responsabilidad. Acá el tema es un tema de valores, ¿no, doctora? Es un tema de valores. ¿Dónde lo fortalecemos? Es en el hogar y el hogar y la escuela. Pues, ¿no? Claro, Rosita, pero tú tienes que entender que para hacer cambiar a una persona y hacer cambiar ideas, ¿no? y aprendizajes que has tenido desde niño, no es imposible, pero es bien difícil. Tiene que haber voluntad, ¿no? Tiene que querer haber voluntad. Y tiene que haber normas orientación, información. Tiene que haber muchas cosas en las cuales los padres estén dispuestos, ¿no? Pero muchos padres no están dispuestos. Entonces, quieren al padre de familia, hoy en día, ¿qué le interesa? Que le faciliten la vida. Entonces, ¿qué hace? Entonces, este niño me está molestando, ya. Vaya con la abuela, o toma el celular, toma la tablet. Vaya a la computadora, vaya al internet, sí. Vaya a la cabina. Me están llamando del colegio. ¿Qué habrás hecho? ¿Cómo te habrá? Ay, pero ya fui, ¿para qué voy a ir otra vez? Ay, por gusto me llaman. Por gusto me llaman porque al final no voy a hacer nada. Igualito voy a seguir con mi conducta y consideran que eso es lo más adecuado. No les importa, no les interesa. Tienen la fantasía. Yo siempre digo, ¿no? Tienen la fantasía del padre de familia que
a su hijo, no intervenir en su hijo, o sea, no ayudarlo cuando es pequeño, el padre de familia tiene la fantasía de que cuando sea grande las cosas van a cambiar. Que el niño no va a cambiar de pequeño, sino de grande. O sea, sí, como que el niño fuese una computadora, le cambio este lado de acá y ahora lo modernizo, ahora hago sí, que me obedezca. Ajá. Y que de la nada, de lo que tenía problemas, sus problemas van a desaparecer cuando sea más grande. O sea, de la nada, porque es de la nada, es un pensamiento irracional, ¿no? Porque entonces los padres de familia piensan eso, un grave error, porque ya está demostrado que cuando es niño y tú detectas un problema en un niño de cualquier tipo, cuando es más grande, el problema crece y aumenta. Y es más difícil de poderlo controlar o extinguir ese problema. Doctora, en estos tiempos de vacaciones, ¿qué se recomienda a los padres de familia? ¿Estar más apegados a los hijos, salir con ellos, compartir determinados momentos? Compartir y salir con ellos es siempre, porque siempre... No solamente vacaciones. No solamente vacaciones, porque siempre el padre de familia tiene que estar con sus hijos. Aunque sea 1 hora al día, tiene que dedicarse a mirarlos, a observarlos, a conversar, a tener un contacto con ellos. Y a no pelear con ellos, porque muchos padres de familia piensan que pueden pelear con sus hijos. Yo siempre les corrijo y les digo, usted no pelea con su hijo, usted corrige a su hijo y su hijo debe entender lo que usted le dice y deben conversar. Pero no es que usted se pone a discutir, él grita, usted grita, todos gritan y acá nadie entiende. Sí. En épocas de vacaciones, también un error, que no haga nada. Ya, está de vacaciones. Ya, entonces lo tiene en la casa, ¿qué? ¿Haciendo qué? No era como nuestras épocas, Rosita, que cuando nosotros nos quedamos en la casa, ¿qué hacíamos? Lavar, planchar, cocinar, limpiar. Bueno, en mi caso era jugar, pero ¿qué jugábamos? Creando, porque nosotros teníamos las muñequitas recortables, formábamos historias, salíamos a jugar con los niños, ¿no? Claro, juegos sanos. Juegos sanos, ¿no? Pero ahora un padre de familia no puede pensar que ya, lo tengo en mi casa encerrado y ¿qué va a hacer todo el día? Ir a la televisión, estar en la tablet, en la computadora, en los juegos. Sí, qué felicidad, que no salga, mejor está en la casa, qué lindo. No. Al contrario, hoy en día, en vacaciones, no debes dejar que tu hijo esté sin hacer nada, sin que trabaje esto. Obviamente le puedes brindar una gama de alternativas diferentes a las que de repente tenía en su época escolar. Mételo a algún curso que estudie, por ejemplo, tocar un instrumento musical. Claro, algo recreativo. Que pueda hacer algún deporte. Algún deporte. O algo que le gusta, de repente le gusta el origami, de repente el chef, de repente, no sé, dibujar, pintar, serán. Y, por ejemplo, si hay, por ejemplo, yo tengo mi centro donde yo ofrezco a niños los talleres psicológicos de verano. Talleres, o sea, la oportunidad de trabajar algo, la atención, concentración, trabajar algo en el aprendizaje. El tiempo es 45 a 1 hora nada más, ¿no? Eso no lo va a saturar, no lo va a enfermar, no lo va a cansar, no lo va a decir, está de vacaciones, ¿por qué va a hacer esto? No. Entonces, hay una gama de alternativas para ofrecer al niño en estas vacaciones. Doctora Edith Manrique, a usted, nuestros amigos, ¿en qué número telefónico, en qué consultorio, dónde ubica su consultorio? Yo hace muchos años inauguré mi primer centro de terapia psicológica, se llama Centro de Terapia Psicológica Feliz Familia. Mi sede está en San Roque, Surco. Feliz Familia, en San Roque, Feliz Familia. Pueden buscarme en mi Facebook como psicóloga Edith Manrique. Ahí tengo mis fanpage, tanto del Centro de Terapia Feliz Familia como Felipe, por ahí lo pueden escribir para que salga en el banner. Centro de Terapia Feliz Familia. Y después, con el tiempo, inauguré otro que era un complemento y que era dirigido a otro público, como son los jóvenes, adolescentes, las parejas y las mujeres. Todo lo que tiene que ver ya la parte de las parejas, de las familias, de los adultos. Perfecto. Que se llama Centro de Descubrimiento Personal Renacer. Renacer. Sí he escuchado, doctora, Renacer. Pero Renacer no con con lo que es porque había un Renacer que era de los
centros de rehabilitación de drogas y de alcohol, sino este es Centro de Descubrimiento y Desarrollo Personal Renacer, así se llama. Ah, perfecto. Es un nombre largo, pero es bonito. Muy bien, bonito. Y ahí se le puede ubicar. Ahí se me puede ubicar, ahí están mis números de teléfonos, está mi dirección. ¿Cuál es su número, doctora? 99-209-4531. 99-209-4531. Yo también cuento con profesionales que me ayudan de alguna manera también a tener un servicio mejor de calidad. Tengo socios y amigos neurólogos, psiquiatras. Entonces, ¿no? Su centro puede ser visitado por nuestros amigos que nos están viendo. Por supuesto. Doctora, ¿y usted le podemos comprometer para que venga? Usted, por ejemplo, nos falta hablar el tema pues, de las mujeres, empoderamiento de mujeres, qué hacer ante la violencia. Ese es el tema que más me gusta. Claro, ese es un tema que me encanta. muy importante, doctora. De repente le comprometemos para que de repente el otro mes pueda usted venir acá y podamos conversar un poquito más sobre estos temas psicológicos, emocionales, que son importantes para la salud mental de nuestra población que está tan descuidado en nuestro país, doctora. En nuestro país, sí, pues es un tema muy amplio, muy grande. Un mensaje, doctora, para nuestros amigos, para despedirnos de este bloque, doctora, un mensaje para las madres de familia, los niños. Para las madres de familia, señoras madres de familia, señor padres de familia que están ahí. Si de repente hasta ahora ustedes han sido padres que de repente no han cumplido con su deber, no importa. Nunca es tarde para volver a empezar, para corregir errores y darse cuenta de que en sus manos está el futuro y la vida emocional de sus hijos. Son seres humanos que necesitan de ustedes, que ustedes los trajeron al mundo y ustedes son los encargados a ayudarlos a desarrollarse en la vida, por lo menos los primeros años, porque cuando ya están grandes, ya no los van a necesitar. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que poner de su parte para poder ayudar a sus hijos en todo lo que puedan y en la medida que están en sus posibilidades, ¿no? Y para las mujeres, madres de familia, mujeres que tú de repente estás pasando por una situación terrible, siempre hay una esperanza de poder salir adelante, de dejar el pasado atrás y de empezar un nuevo comienzo en todo aspecto. Y el hecho de ser madre, el hecho de tener 2 o 3 hijos no te limita a seguir pensando y soñando y saber de que puedes hacer cosas nuevas. Hoy en día las mujeres han despertado, no han despertado para estar en contra de los hombres, sino para vivir otra forma, de otra manera, no subyugada a la opresión de un hombre, de un maltratador, de un esposo machista, sino a darte cuenta de que tú eres tan valioso y tan valiosa que puedes hacer muchas cosas y que depende de que tú estés satisfecha contigo mismo y con tu vida para que le des ese ejemplo a tus hijos si tú eres madre, ¿no? Porque si no eres madre, bueno, te bancas sola, pero cuando eres madre tienes una responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces yo les doy ese mensaje y espero regresar, acepto tu ofrecimiento de invitación para hablar sobre las mujeres y todo lo demás. Perfecto, doctora, muy agradecidos. Nos despedimos de la doctora agradeciéndole su gentileza de haber venido, de haber compartido sus conocimientos y efectivamente, amigos, es cierto, no importa lo que hicimos, no importa si nos caímos, no importa si nos equivocamos con nuestros hijos, eso ya no importa, lo que importa es lo que hagamos de acá para adelante, no hay persona perfecta en este mundo. Y tú, amiga, si quieres saber realmente quién es la persona más importante que existe en este mundo, saca un espejo y mírate, esa es la persona más importante que existe en este mundo. Y nos vamos con la entrevista que hicimos a la doctora Beatriz Mejía del Partido Avanza País. Bienvenidos, Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia, educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo.
Institución Educativa Privada Enrique López Albújar, porque nosotros creemos en las inteligencias múltiples de tu hijo. Desarrollamos inteligencias lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, interpersonal y naturalista. También brindamos talleres de robótica, música, computación e inglés en inicial, primaria, secundaria y SEBA. Inicio de clases 4 de marzo. Ubícanos en Girón Santa Beatriz 399, San Gabriel, Villa María. Teléfonos 283-2827. Bueno, queridos amigos, y acá está lo esperado, una mujer trabajadora, luchadora, una mujer con amplios conocimientos en el derecho, una mujer que ha tenido a su cargo importantes investigaciones a favor de nuestro país, es la doctora Beatriz Mejía, con quien tuvimos una grata, hermosa entrevista y compartimos con ustedes ese momento tan agradable que tuvimos con ella. Bueno, queridos amigos, estamos regresando, esta vez con una invitada muy especial, la doctora Beatriz Mejía, del partido Avanza País, quien está postulando con el número 1 a las contiendas electorales de este 26 de enero, ¿no, doctora? Así es. Doctora, bienvenida acá a nuestro programa Cabina Educativa. Nos ha llamado mucho la atención ver en sus propuestas del partido de ustedes que ustedes están planteando una revolución educativa, doctora. Cuéntenos, doctora, ¿en qué consistiría esa revolución educativa que su partido propone? Es una ley de base de la educación peruana que le ponga, digamos, el paralelo a esta pretensión de poner ideologías en la educación que son totalmente distorsionantes. Actualmente hay generismo, que es la ideología de género, globalismo, que está quitando el sentido de identidad nacional y de patria a los niños y les está metiendo en la cabeza que son ciudadanos del mundo, y la otra es anticristianismo. Son tres ideologías que están en los libros, en el currículo escolar, y lo que queremos nosotros es hacer una educación con principios y valores basada en la ciencia, en la tecnología, conforme lo establece el artículo 13 de la Constitución, y por supuesto con enfoque de familia. Los chicos tienen que aprender el valor de la familia, y esto va a implicar ciertamente las bases de toda una revolución moral de la nación. La nación está tan mal, la crisis que hay de moral, no solamente a nivel de la política, es a todos los niveles, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo iba en un taxi por el centro de Lima, y otro auto, que creo que también llevaba a una persona, también era taxista, se atraviesa y le golpea el espejo al conductor, o sea, al taxi donde yo iba. Se baja un poco más allá este chico y lo insulta al conductor, un señor mayor que estaba conduciendo el taxi donde yo iba, diciéndole, ¿me vas a pagar? ¿Me vas a pagar? Entonces yo me quedé sorprendida y me metí en el pleito porque le dije, disculpe señor, no se pase, pero usted es el que ha chocado el espejo del señor. Y entonces, y el señor le dijo, ¿por qué te voy a pagar? ¿Sabe lo que hizo? Estaban dos policías 30 metros más allá. Arrancó el espejo del otro lado, el señor que estaba intacto, lo tiró a la pista, lo pisó, lo destruyó y se subió a su carro y se fue. ¡Qué horror! Entonces, ese tipo de cosas, ¿sabes por qué están pasando? Por la pérdida de autoridad. Porque las autoridades de todos los niveles en este momento están haciendo lo que quieren. No se respeta la Constitución, no se respetan las leyes. ¿Por qué la gente cree que tiene que respetar la ley? Entonces, se reclama, por ejemplo, la informalidad de la actividad empresarial, que hay mucha gente que está en situación de informalidad. ¿Para qué te vas, la pregunta, a volver formal en un estado informal? Entonces, el devolver la formalidad, el respeto por el orden constitucional, el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad, importa que la gente reciba esa educación para respetar. Como en Japón, en Alemania, tú has visto, van los niñitos que están en preinicial, o sea, no están muy chiquititos, van agarraditos de una soga, salen por la calle y tú dices, qué ordenaditos, qué respetuositos, no se sale ninguno, o sea, acá saldrían corriendo. ¿Por qué? Porque no enseñamos orden, disciplina. Al contrario, con el nuevo sistema educativo se está quebrando la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros, están iniciando procesos penales contra los maestros que le dicen, oye hijita, ¿cómo es posible? Siéntate acá. Me
me gritó, y viene la mamá, ¿por qué le gritó? Pues está portando mal, Luis simplemente ha dicho que se siente bien. No, me ha gritado. Entonces, proceso penal a la profesora. Lo están haciendo lo que quieren. ¿Usted a dónde apunta esta contraeducación? A destruir a nuestros niños. Doctora, Entonces, ¿y cuáles son, lo que usted dice es cierto? Lamentablemente, la situación en nuestro país cada día es peor. El Estado promueve la falta de respeto, promueve... porque ningún extremo es que ellos nos faltan el respeto a nosotros y se hace, conjugamos el verbo no respetar todos sus tiempos, ¿no? En todos sus tiempos, así es. Efectivamente. Entonces, ese es el problema. Entonces la gente siente, como una vez un chico, yo soy abogada penalista, y un chico en el penal de Lurigancho me dice, doctora, ¿por qué nosotros tenemos que ser honestos? Si el juez me cobra, el fiscal me cobra, ¿no es cierto? El secretario del juzgado me cobra, el policía, todos, todos le cobran, todos son corruptos, y nosotros tenemos que ser honestos, y nos mandan a la cárcel cuando robamos. ¿Por qué a ellos no los mandan a la cárcel? Uno de los primeros proyectos de leyes que su partido plantearía es esta ley de base de la educación peruana. Otro, la participación ciudadana en el control precisamente de estos poderes públicos, policía, fiscalía, poder judicial, se puede controlar con la participación de la ciudadanía. El día que el ciudadano esté empoderado y pueda sacar a un juez con una denuncia, vas a ver cómo los jueces se ponen en vereda. Tendría que plantearse sanciones muy drásticas. Pero eso implica oír al ciudadano, porque si tú creas un sistema, tú sabes que el artículo 139, inciso 17 de la Constitución, ya establece la participación ciudadana como derecho en el control de los jueces, en la evaluación y control de los jueces, pero eso nunca se ha reglamentado, nunca se ha hecho una ley reglamentaria de esta norma constitucional, porque no conviene, no se cumple. No, pero en este caso no se ha reglamentado, entonces eso es lo que hay que reglamentar mediante una ley. Entonces tú le cambias el espectro. Yo soy experta en reforma judicial, entré a trabajar en reforma judicial a los 17 años, soy secretaria de la Comisión de Reforma Judicial, directora general de la Academia de la Magistratura, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, también directora de capacitación del Poder Judicial, y te digo, con toda esta experiencia en el tema de justicia, que he hecho investigaciones para organismos internacionales, para entidades nacionales, en materia de justicia, te digo, nada de lo que se está haciendo va a cambiar la justicia, excepto que empecemos a empoderar al ciudadano para que controle directamente la corrupción. A las entidades. Controle a las entidades. Esa sería una de las formas, ¿no? Esa es una de las propuestas. Otra propuesta que tenemos es con relación a eliminar el caldo de cultivo de la corrupción en la administración pública. ¿Tú sabes por qué mucha gente quiere ser alcalde, gobernador, presidente? Porque el congresista no maneja presupuesto, pero ellos manejan presupuesto. Es porque van a manejar dinero del Estado. Claro, entonces, el día que tú le quites, y esto es bien sencillo, es una ley que crea un sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado descentralizado a nivel nacional que se encargue de todo el proceso de compra de bienes y servicios. Y ya estas autoridades, gobernadores, alcaldes, el presidente de la República, no tienen por qué meterse en ninguna compra, en ningún contrato. Dime, ¿qué hace el presidente viendo qué empresa hace un gran proyecto nacional? ¿Por qué? Lo que puede hacer el presidente, de acuerdo a sus funciones constitucionales, según el artículo 118 de la Constitución, es delinear las políticas de Estado, ver la conveniencia, está viajando por Chumbivilcas, habla con el pueblo y dice, acá necesitan un puente, ¿no? Encima del río Chumbivilcas, entonces lo plantea, pero él no tiene por qué ver si lo hace Odebrecht, si lo hace Grañe Montero o si lo hace Perencejo. Lo que él tiene que hacer es comunicar al ente de contrataciones del Estado que se encargue de esto. Y esto tendría diferentes áreas, un área técnica que tiene que hacer el diagnóstico de como le dicen, de la viabilidad de este proyecto de construir un puente sobre el río Chumbivilcas, otro ente que se empieza a hacer ya con los términos de referencia que prepara la primera área. Esta segunda área se encarga de hacer la convocatoria, a buscar los postores, ¿no? Abre el concurso, la licitación que sea que corresponda, y de ahí ya esto pasa a una tercera etapa, donde quien abre los sobres y califica las ofertas no es ninguno de los que actuó en las etapas previas, y el día anterior a la apertura de sobres, ni los miembros de esa comisión saben que van a ser los miembros de la comisión. ¿Te das cuenta? O sea, en la mañana, a las 8 de la mañana se sortean quienes abren los sobres del proyecto A, del proyecto B, del proyecto C, a tal hora, en diferentes salas,
de donde esté ubicado este instituto u organismo de contrataciones del Estado. Entonces, de repente tú te enteras a las 8 de la mañana que vas a integrar la comisión A y por ejemplo, yo también integro esa comisión, pero recién nos encontramos en la sala. En ese momento. El acto de apertura de sobres filmado, público, transparente. O sea, la gente que son postores y el que no es postor, que quiera también fiscalizarlo, puede ver a través de una pantalla pública, así como si fuera el canal del Congreso, se pasa y dice, tal propuesta de tal persona está planteando tal, la calificación dice es tal, el otro igual, porque cada uno vota, dice la calificación es tal, aprueban tal calificación, público y transparente. Termina el resultado y se da el ganador, ¿ya? Dime qué posibilidades hay de que haya corrupción. Y encima, a esa gente, tienes a la Contraloría General de la República encima, que se dediquen a estar fiscalizando precisamente al ente especializado de expertos en contrataciones y adquisiciones del Estado. Doctora, otro de los grandes problemas que hay, por ejemplo, en educación, ya que estamos segurísimos, Cabina Educativa está segurísima de que usted va a lograr una de las curules para este congreso, porque usted está con el número 1. El número 1 del trencito rosado. Trencito en la cédula fucsia. Es un trencito fucsia rosadito, ¿no? Está por el centro de la cédula, es el número 9 de los partidos que están ahí, pero dice Avanza País, Partido de Integración Social. No se preocupen del nombre, fíjate, busquen el tren, marquen el tren, escriban el 1 y también escriban en el otro, porque tienen 2 cuadraditos. No pueden votar por 2 partidos diferentes, tienen que votar por el mismo partido por 2 candidatos, porque tienen 2 cuadraditos. Entonces, yo les recomiendo que voten por el 1 y también por el 24, que es Franco Alfaro, que es un luchador, activista pro vida, es maestro, padre de familia, muy joven, pero realmente que yo considero que es una persona valiosa, porque tiene una buena formación política y va a poder aportar en el Congreso. Perfecto, doctora. Queremos hacerle llegar una de las inquietudes, por ejemplo, que tenemos los colegios particulares privados. Existe una ley en la cual actualmente no se obliga a los padres de familia a que paguen las pensiones dentro de las fechas acordadas. Esto trae como consecuencia que el maestro peruano sea un mendigo de sus sueldos, porque lamentablemente todos los colegios del Perú no son grandes, la gran mayoría de colegios son colegios de clase media y colegios de clase baja. Entonces, los presupuestos económicos que manejan las entidades privadas son pocos, son reducidos. Y a través de ello, lamentablemente, con esta ley se trae como consecuencia que en el lugar del maestro peruano no llegue el sueldo dentro de la fecha que corresponde, porque muchos padres de familia tienen mucho dinero para comprarse cosas de lujo, cosas suntuosas, y que las publican felizmente ahí en el Face, ¿no? Como todos sabemos, pero no tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones económicas, y esto trae un caos social también, doctora, porque obviamente los hogares de los maestros peruanos que trabajan en los colegios privados no reciben sus sueldos, doctora. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cuál sería para usted uno de los planteamientos que los maestros queremos escuchar? Bueno, justo eso es un problema social, ¿no? Porque tú sabes que en este momento, por más que se quiera ocultar, hay una recesión económica, hay empresas que están cerrando, gente que está perdiendo su trabajo, otros que estando trabajando, empresas que todavía funcionan, están funcionando con la postergación de los pagos. Entonces se ha generado una cadena de retraso en todas las empresas, y por eso esto obviamente va a afectar el bolsillo de los padres. Entonces yo creo que no es el caso de todos los padres de que teniendo el dinero no quieran pagar la pensión. Yo creo que en este momento tenemos un problema social, económico, de muchos padres que, bueno, iniciaron un compromiso con un colegio y de repente se quedaron sin trabajo porque la gente no tiene en este momento trabajo fijo. Entonces ese es un caso problema. De algunos. Claro. Pero de muchos, porque usted sabe que nosotros como padres tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces, las 5 necesidades básicas, una de ellas es la educación. Entonces nosotros como padres tenemos que ser responsables con el ejemplo, lo que usted hablaba antes de la moral, doctora, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables con el ejemplo. Si nosotros tenemos acuerdos pactados de responsabilidades, entonces nosotros tenemos que cumplir, indudablemente, eso es algo importante. Y cuando eso no se cumple, no, doctora, por una necesidad, porque los colegios entienden cuando hay necesidades, cuando hay problemas, el padre desempleado, la madre que se accidentó. No estamos hablando de esos casos. En un colegio, por ejemplo, hablemos de Villa María, de Villa Salvador, de las zonas extremas, ¿no? De Lima o del Perú profundo. Los colegios
no tienen muchos presupuestos. Entonces, en esta zona donde tenemos salón, de repente un colegio con 1000 alumnos, ¿cuántos padres se enfermarán? Se enfermarán, digamos, 100. Eso no genera mayor problema. De repente dentro de estos 100 están los que perdieron el trabajo, están los que tuvieron algún accidente, los que tuvieron una quiebra de la empresa, qué sé yo. Pero los demás no. Los demás que no pagan es porque simplemente no quieren pagar porque la ley los avala. Ese es el tema que realmente genera acá, es un problema grande. Yo creo que ahí sí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque ¿quién determina si es, digamos, justificada o no justificada la omisión del pago o el retardo en el pago? Ten en cuenta que si a la persona le retardan también su propia remuneración, no puede pagar oportunamente todas sus obligaciones, no solamente el colegio. Entonces, es un grave problema social. Lo que hacía esta ley no es a favor de los padres, es a favor de los niños, porque el tema es cuando los colegios no dejan entrar al niño. O sea, al final, el que paga los platos rotos es el niño y es traumático, ¿no? Imagínate, tú vas al colegio y no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque tu papá o tu mamá no pagó la pensión. Y eso el chico no se lo va a olvidar el resto de la vida. O sea, es sumamente traumático. Yo creo que la ley iba a proteger la integridad de los niños. Yo creo que tiene que haber otra manera, ¿no es cierto?, de apercibir a los padres para que puedan cumplir con estas obligaciones. ¿Por qué? Porque a veces pues también hay padres bien frescos, ¿no? Que no tienen la seguridad. Estamos hablando de ese caso de padres. Pero que no tienen la seguridad de un ingreso y se meten a poner un colegio particular a sus hijos. Y ponen en riesgo la estabilidad económica de ese hogar. Indudablemente los profesores se quedan sin sueldo y los padres de familia y llegan a las escuelas y dicen: yo no voy a pagar porque simplemente yo puedo pagar el otro año. Y se acabó. Y entonces tienen los mismos derechos, tienen los derechos de todos, cuando esa vacante pudo ser cubierta por un padre de familia que sí tenía un presupuesto para que tenga a su niño, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que nosotros, doctora, queremos también ponerle en bandeja para que usted lo tenga en claro, ¿no? Y yo estoy segura que cuando usted llegue al Congreso también vea ese lado, que es un lado real, doctora, es la realidad de los maestros del Perú. Es la verdad. Yo creo que sí, pero ahí hay dos problemas. O sea, en realidad es el problema de los padres y el problema del que presta un servicio, que tiene todo el derecho a cobrar su remuneración por prestar el servicio. O sea, si tú eres un colegio particular, tienes todo un aparato, una serie de gastos de financiamiento de la escuela, y que no quieran pagar los padres o no puedan pagar los padres, va a afectar obviamente a la escuela, ¿no? No se va a poder pagar a los maestros. Entonces, esto es una cosa claramente injusta, pero de por medio está el problema socioeconómico que estamos atravesando, y habría que pensar en una regulación que permita, por ejemplo, garantizar a los colegios lo que hacen, por ejemplo, los bancos no te prestan un centavo si no acreditan tu solvencia. Entonces el padre que quiera matricular a su hijo en un colegio particular tendrá que acreditar su solvencia. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que eso es una cuestión mínima. Tiene que haber mecanismos. Y por ejemplo, aparte de acreditar la solvencia, porque no es posible decir, ya 3 meses no pago y me llevo a mi hijo y te dejan con la deuda. Así es, doctor. ¿No? Muchas veces y están liberados y se pueden cambiar a cualquier colegio. Claro, y claro, hay padres que, sabiendo que no van a pagar, meten a sus hijos y los están pasando de un colegio a otro, ¿no? Y no pagan ninguno. Y no pagan, claro. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el exceso de falta de respeto que existe hacia las autoridades, ¿no? Es hacia las autoridades en forma general, ¿no? Y se empieza en el hogar. Porque el que no respeta en el hogar, no respeta en la calle. Si no respeto en el hogar, ¿a quién voy a respetar, no? Entonces, si los padres tampoco no respetan a los maestros, si fortalecen el incumplimiento de diferentes compromisos, el amor al prójimo, etcétera, ¿no? Entonces, eso trae como caos esta sociedad que realmente tenemos tan violenta, doctora. Claro, pero los padres que no fueron educados en su momento, ni en su casa, ni en la escuela, van a traer hogares conflictivos, violentos, tóxicos, y van a enseñar los mismos patrones de conducta a sus hijos. Y además con apoyo psicológico pueden ser educados. Con bastante apoyo de salud mental, es importante, doctora, también eso. Sí. Bueno, amigos, nosotros hemos estado el día de hoy premiados porque hemos tenido la presencia de la doctora Beatriz Mejía, quien postula con el número 1 al Congreso por el partido Perú. No, Avanza País. Avanza País. Tienen que marcar el tren rosado y escribir el 1. Y al costado, acuérdense, marcar el número 24. Acuérdense de 24 horas, el programa. ¿Y por qué el 24? Es Franco Alfaro, que también está en la lucha de defensa por la vida y la familia.
Nos despedimos, amigos, hasta el siguiente bloque y augurándole a la doctora su ingreso pues, al Congreso, aunque va a ser de un año, doctora. Es que es un año muy difícil, que si Y no es vamos el año más a responsable. defender los derechos de los peruanos, la integridad de la patria, entonces nos van a pasar por encima y eso es algo que no vamos a permitir. Que no vamos a permitir. Muy bien, doctora, le auguramos éxitos en esta contienda electoral. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Bienvenidos. Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia, educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo. Bueno, queridos amigos, luego de esta realmente plácida conversación con la doctora Beatriz Mejía, debemos llevar en nuestra mente claramente que este día domingo tenemos elecciones. Nuestro país ha sido golpeado por la corrupción, ha sido golpeado por el odio durante todo un periodo en el cual nuestro país se ha detenido económicamente debido a estas situaciones mezquinas. Los congresistas están para legislar y nosotros somos los obligados a empoderar a los congresistas que se eligen para que puedan legislar a favor de nosotros. En el mundo y en nuestro país hay problemas que son graves. La contaminación es un problema muy grave. La corrupción es un problema gravísimo. Cada vez que hay un acto de corrupción, pistas, servicios de luz, de agua, que no llegan a las zonas más necesitadas dentro del país, dentro de todo nuestro país, dentro de todo nuestro Perú, pero sin ir muy lejos. En Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, hay lugares que ni siquiera tienen pistas. ¿Por qué? Por estos grandes actos de corrupción que realizan los encargados de las diferentes instituciones que manejan presupuestos. Entonces los congresistas tienen que legislar para que se acabe la corrupción y nosotros los ciudadanos debemos empoderarnos con leyes en las cuales podamos acabar con estos temas de corrupción que tanto daño hacen a nuestro país. Conocer a nuestros candidatos es muy importante, porque eso va a ser trascendental en este periodo tan corto que queda, que este gobierno va a trabajar para que nuestro país salga de esta recesión y nuestro país pueda salir a flote. Nuestro país es un país maravilloso, hermoso, y no sé por qué hay tanta pobreza, no solamente mental, sino pobreza económica, cuando nosotros somos un país realmente rico, donde no debería haber tanta miseria, no debería haber friaje, en un país donde el gas lo tenemos en grandes cantidades, donde tenemos grandes agricultores, donde tenemos grandes campesinos y donde las mejores escuelas deberían estar allá para que el hijo del campesino, para que el campesino que conoce su tierra pueda producir en grandes cantidades. Nuestra papa es la mejor papa que existe en el mundo y por lo tanto nuestra papa también debe ser recuperada por nosotros mismos. Debemos consumir nuestra papa y no permitir que vengan del extranjero a traernos esta papa extranjera que quita trabajo también a nuestros agricultores, a nuestros pobladores, a nuestros ciudadanos, porque mucha gente que pelaba la papa, que cortaba la papa, que lavaba la papa, perdió también sus trabajos, porque definitivamente se dan tantas facilidades para que personas de otros países vengan acá a invertir, cuando acá tenemos que velar por nuestros productos naturales, porque son nuestros productos naturales los que nosotros debemos vender y son esas nuestras riquezas los que van a dar trabajo a nuestros pobladores, a nuestros ciudadanos, a nuestros campesinos. Entonces, queridos amigos, me despido, que Dios los bendiga a todos, que los cuide, que los ilumine y que Dios nos proteja y sobre todo informémonos, démonos tiempo para informarnos sobre nuestros candidatos y no votemos por aquellos que han realizado actos negativos en contra de nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Bienvenidos. Cabina Educativa con Rosa Chinchayán. Ciencia,
educación, arte, entrevistas y reportajes. La educación cambia el mundo. Somos la institución educativa privada Enrique López Albújar, porque nosotros creemos en las inteligencias múltiples de tu hijo. Desarrollamos inteligencias lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, interpersonal y naturalista. También brindamos talleres de robótica, música, computación e inglés, en inicial, primaria, secundaria y SEBA. Inicio de clases 4 de marzo. Ubícanos en Girón Santa Beatriz 399, San Gabriel, Villa María. Teléfonos 283-2827.